Bien amigos, creo que la gran mayoría de personas que estamos interesados en la Segunda Guerra Mundial hemos escuchado o leído al menos una vez que las decisiones militares tomadas por el Führer de Alemania condujeron al Reich a su inminente derrota en el conflicto mundial. Y yo diría que estas afirmaciones no son algo recientes, sino que datan desde el primer día de finalizada la guerra en continente europeo. Antes de que alguien sea rápido de teclas y comente alguna locura, con este video no busco restar responsabilidad al pintor austriaco, al cabo bohemio, al líder alemán o como sea que ustedes le llamen. Era el líder de su país y el comandante en jefe de la Wehrmacht. Sin embargo, la historia reescrita por los generales alemanes en la posguerra se encargó de restarles bastante culpa en muchas de las decisiones que llevaron a Alemania a su colapso y derrota final. Esta historia escrita por los generales alemanes al finalizar la Segunda Guerra Mundial sentaría las bases del mito de la Wehrmacht limpia, un mito que afirma que la Wehrmacht combatió la guerra con caballerosidad, que la perdió por culpa de las intromisiones de Hitler y que los generales alemanes, mayormente prusianos o de familias nobles, no tuvieron nada que ver con los crímenes nazis ordenados únicamente por Hitler y llevados a cabo por sus malévolos soldados de las SS. Pero antes de llegar a este punto y en cómo los generales alemanes tergiversaron y deformaron la historia que quizá tu abuelo o tu padre aprendieron en la escuela, ¿realmente fue completamente responsabilidad del Führer todas las derrotas de Alemania? ¿Realmente su intromisión en el Estado Mayor alemán y en las decisiones fue la que llevó a Alemania a su derrota final? Veamos un poco cómo funcionaba el Estado Mayor alemán. En 1939, como todos ya sabemos, comienza la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia. La decisión de atacar dicha nación fue obviamente ordenada por Hitler. Este era el objetivo general, rendir y ocupar Polonia, pero los planes militares para esta invasión fueron desarrollados por los generales de la Wehrmacht. En este caso el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, se encargaría de desarrollar estos planes en conjunto con otros generales, delimitados todos los objetivos, el número de suministros necesarios, cuántas divisiones serían empleadas y demás pormenores. Se movilizaron dos ejércitos. Hasta allí todo correcto. Tenemos al líder de una nación en conflicto delegando los preparativos militares a su cuerpo de generales, casi sin intervención y dándoles enorme autonomía en estas decisiones. En 1940 el líder alemán ve necesario invadir Noruega para asegurar la ruta del hierro sueco. Esta decisión sería de una importancia estratégica crucial, ya que si los aliados cortaban la ruta del hierro, vital para la maquinaria bélica germana, esto podría paralizar el esfuerzo militar alemán. De nuevo Hitler asignó el objetivo principal y permitió a sus generales elaborar los planes militares para llevar esto a cabo. La campaña francesa en mayo de 1940 presentó dos opciones al Führer: repetir el clásico ataque a Francia como se hizo en la Primera Guerra Mundial, o tal vez un osado ataque a través de las Ardenas, que de lograrse pondría en jaque a los anglo-franceses. La decisión que el líder germano tomó creo que ustedes ya la conocen. Aún así, esta decisión no estuvo exenta de polémica, ya que el Estado Mayor alemán veía el ataque a través de las Ardenas como algo muy arriesgado y que de fracasar podría llevar a Alemania a una terrible derrota. Si Hitler no se hubiese arriesgado, quién sabe, capaz el frente occidental en 1940 hubiese degenerado en una guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial, y nunca hubiésemos visto a la Wehrmacht desfilando por París. Pero bueno, hasta aquí quiero que entiendan que tenemos al líder de una nación y comandante supremo de un ejército, tomando decisiones estratégicas y delegando los planes militares a su cuerpo de oficiales. Mientras todo fueron victorias entre 1939 y 1940, las cosas entre Hitler y sus generales iban más o menos bien, pero una campaña tan enorme como Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, despertó la desconfianza entre los generales de cepa prusiana y el antiguo cabo austriaco. Hitler consideraba estratégico la captura de Ucrania y sus recursos agrícolas y minerales, para posteriormente avanzar hacia el Cáucaso y apoderarse del petróleo de esta región. Así también la importancia de tomar Leningrado y su puerto en el Báltico,
Moscú, si bien era un objetivo relevante, no era el más importante de Barbarroja. Por otra parte, los generales y mariscales alemanes, principalmente Halder von Bock, Guderian, entre otros, consideraban que una batalla decisiva, tomando la capital soviética, terminaría por hacer colapsar al ejército enemigo. Esta riña entre Hitler y el alto mando alemán se extendió durante todo el año de 1941, sobre todo cuando el Führer confirmó que Halder estuvo desviando tropas y recursos para una eventual captura de Moscú, a pesar que el líder germano dio las órdenes de concentrar los principales esfuerzos de la Wehrmacht en tomar los recursos estratégicos del norte y principalmente del sur de la Unión Soviética. Estas discrepancias llegaron a su punto máximo durante las reuniones posteriores a la batalla de Smolensk, cuando Hitler, preocupado por la amenaza en su flanco sur, ordenó a Guderian y sus tanques, que se encontraban a 300 kilómetros de Moscú, desviarse y destruir a las fuerzas soviéticas en Ucrania, lo que llevaría a una captura de más de 600.000 soldados enemigos, y permitió a Alemania acceder a los recursos agrícolas, minerales y demás en esta zona. Ya para comienzos de noviembre de 1941 y en pleno avance alemán rumbo a Moscú, la ofensiva había comenzado a empantanarse por diversos factores: el clima, la escasez de suministros, el cansancio de las tropas y la resistencia enemiga. Días previos, Halder se reunió con diversos representantes de los grupos de ejército, norte, centro y sur, para poder decidir si seguir con el ataque o no. Los jefes de Estado Mayor de los grupos norte y sur no habían dudado en recomendar el cese de la ofensiva, pero el grupo de ejército centro, con von Bock al frente, no compartió este punto de vista y abogó por continuar la ofensiva contra Moscú. Halder, satisfecho con esto, se lo comunicó al mariscal von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército. Halder vuelve a reunirse con Hitler. El día 24 de octubre ya lo habían hecho y el líder germano aceptó estar dispuesto a posponer cualquier tipo de operación ofensiva hasta el verano de 1942, y que dicho año la campaña apuntaría al Cáucaso y su petróleo. Como vengo diciendo, para el líder germano, Moscú no era el objetivo más importante de su campaña en el este. Halder asegura a Hitler que Moscú caería pronto y que lo aconsejable sería proseguir con la ofensiva, a pesar de que incluso antes Hitler dio la opción a sus generales de tomar posiciones defensivas. La reanudación del avance sobre la capital soviética no fue por presiones de Hitler, ni que él hubiera golpeado la mesa pidiendo la toma de este objetivo. Fueron sus generales, las grandes mentes militares de Alemania, que le habían asegurado a su líder que Moscú podría tomarse ese año, aun a sabiendas de lo crítico de la situación del ejército alemán en Rusia. No se sorprendan entonces porque en 1942, y estabilizado el frente oriental, diversos generales y mariscales pasaron a la reserva de oficiales, y así con el transcurso de la guerra en el este y luego en el oeste, la desconfianza de Hitler a sus generales y mariscales iría creciendo, y llegaría a su punto máximo con la derrota en Stalingrado. A partir de aquí, todas las decisiones militares relevantes serían primero consultadas con el Führer, y la autonomía de los generales alemanes en cuestiones clave se fueron perdiendo. Esta situación de desconfianza fue de la mano con el auge de las Waffen-SS, a las cuales el líder germano sí le tenía más confianza que los viejos generales prusianos y aristócratas. La Operación Valkyria en julio de 1944 terminó por marcar la ruptura entre Hitler y el cuerpo de oficiales de la Wehrmacht. Apenas 2 meses después de acabada la guerra en el continente europeo, Estados Unidos envió una comisión especial para entrevistar a prisioneros de guerra alemanes de alto rango. Generales, mariscales serían entrevistados. Se buscaba conocer y tener una visión más precisa de la guerra y de las circunstancias que la ocasionaron. El primero de estos entrevistados fue el general de artillería Walter Warlimont, parte del alto mando de la Wehrmacht y oficial de enlace entre el mariscal Keitel y Hitler. Kenneth Heschler, oficial estadounidense, quedó fascinado por todas las experiencias de Warlimont y propuso a sus superiores formar un equipo de oficiales alemanes que escribieran acerca de todas las operaciones militares germanas en el frente occidental.
Este equipo de oficiales que escribirían acerca de sus operaciones militares en el frente occidental sería adscrito a la llamada División Histórica de Europa, perteneciente a la División Histórica del Estado Mayor del Departamento de Guerra en Washington. Para 1946, más de 328 oficiales de alto rango de la Wehrmacht estaban participando en este proyecto. Pero con el pasar de los meses, las tensiones entre Oriente y Occidente eran cada vez mayores. La amenaza de una guerra entre las dos superpotencias parecía inminente. Estados Unidos requería información de la forma soviética de hacer la guerra, doctrinas, tácticas y demás. ¿A quiénes se les podía preguntar sobre esto? Pues a los alemanes. La división histórica decidió que los oficiales alemanes escribieran su historia de la guerra en el frente oriental. A diferencia de la información brindada por los oficiales alemanes que lucharon en el frente occidental, esta podía ser contrastada con los informes estadounidenses o británicos de la época. Pero ¿y cómo hacías con la información del frente oriental brindada por los alemanes? El general X podía decirte que su división destruyó más de 200 tanques rusos en cierta batalla. Si bien es una fuente de primera mano, esta no podía ser contrastada con su contraparte soviética. No es como que tú, historiador occidental, digamos de Estados Unidos, en 1950 pudieras ir a Moscú y pedir acceso a los archivos de guerra del Ejército Rojo para validarlo. Habrías terminado posiblemente en un tren rumbo a Siberia acusado por espionaje. Pero bueno, para liderar este proyecto, adivinen a quién se eligió. Al general Franz Halder, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, y que tantas riñas y discrepancias tuvo con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Halder sería también el encargado de seleccionar a los 150 oficiales alemanes que iban a continuar escribiendo para la División Histórica de Europa. Halder y otros generales tenían entonces una gran oportunidad. Podrían escribir la historia de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista alemán, manipulando la historia a su conveniencia, principalmente la del Frente del Este, donde se dieron los crímenes de guerra más atroces y en donde se dieron las batallas también más decisivas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Podrían entonces culpar de todo esto a Hitler, los nazis y las SS, mientras dejaban impoluta la imagen de la Wehrmacht y su cuerpo de oficiales. Así pues, cada oficial alemán que participó en este proyecto liderado por Halder tuvo las órdenes y directrices que se debían seguir. No queremos escribir la historia americana, sino la alemana. Vamos a registrar los logros alemanes bajo el punto de vista alemán, y así crearemos un monumento para nuestras tropas. También se recomendó prudencia, explicando que bajo ningún motivo se debían incriminar a superiores, camaradas o subordinados en crímenes de guerra. Solamente había que citar nombres en aquellos casos ya conocidos por los americanos. Todo este trabajo supervisado por Halder en conjunto con otros generales derivó, en el caso de la guerra en el frente oriental, en una historia bastante manipulada y falseada. Así es, amigos, nunca en la historia de los conflictos humanos el bando perdedor tuvo tantas libertades para escribir la historia a su conveniencia y gusto. A esto se suma también los trabajos independientes de antiguos oficiales como Guderian, Manstein, entre otros, que escribieron sus memorias y contribuyeron a reforzar este mito inventado por Halder. Uno en donde los grandes errores militares alemanes fueron culpa únicamente de Hitler. La Wehrmacht era una institución apolítica ajena a la ideología nazi, y los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad fueron obra de Hitler y sus tropas de las SS, quien obviamente ya muerto no tenía forma de defenderse. También podría hablarles del memorando de los generales, pero eso lo dejaré para el video del juicio de von Manstein. Como ven, señores, la historia de la Segunda Guerra Mundial, como se conoció durante muchos años, tuvo como rol protagónico la versión contada por el generalato alemán, quienes buscaron limpiar su honor y verter todo tipo de responsabilidad únicamente sobre Hitler. Estos trabajos realizados por los generales alemanes dieron forma a la historia de la Segunda Guerra Mundial como durante muchos años se conoció. No sería hasta la llegada de una nueva generación de historiadores alemanes a la posibilidad de acceder a los archivos soviéticos de guerra tras la caída de la Unión Soviética y al trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de Hamburgo en 1995 titulado
Los crímenes de la Wehrmacht, 1941-1944, que este mito levantado por los antiguos generales alemanes fue desmentido. Hoy en día ningún historiador serio en Alemania u otra parte del mundo defiende ya esta tesis de una Wehrmacht limpia y de un generalato alemán alejado de los crímenes de guerra y errores que llevaron al Tercer Reich a su derrota final. Bis einzelne Gefangene, die haben es gar nicht zurücktransportiert, die haben es gleich erschossen am Ort und Stelle. Ich hab's gesehen. Nicht SS, Wehrmacht. Aber nichts gesehen. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.